Hola a todas y todos. Empezamos esta transmisión en vivo de día miércoles. Como les contamos, vamos a invitar a Patricio Fernández a que nos acompañe en esta conversa. Les pido unos segundos para... Hola ¿Aló? Paulina, ¿cómo estáis Paulina? Hola, ¿me escucháis bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo estáis? Súper. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va? ¿Cómo va toda esta locura, esta La segunda campaña más larga etapa? de la historia. Y que Sí, así. esperemos, que termine cuando tenemos pensado ya, por lo menos ahora. Por lo menos Bueno, no se ha escuchado de que estén proponiendo correrla. Eso es lo bueno. Y yo he estado mirando las cifras, ha ido bajando, hay más gente vacunada. Esperemos que estemos en condiciones. así esperamos todo. ¿Y cómo va? ¿Tú ves a la gente enchufada con nuestro tema o la veis muy ajena? Mira, yo he estado haciendo puerta a puerta estos días. Y una de las cosas que me pasa como de sensación y de experiencia también con otras campañas es que siento una súper buena recepción de la gente de cuando yo le digo, mire, bueno, venimos a entregar información sobre esto y hay súper buena recepción. No sé si será la experiencia de todos los candidatos, pero yo siento a la gente más enchufada que la vez anterior, pero Mira, no las veo con mucha cara, así como de que mucho que me digan, ya, sí, no, si nosotros vamos a ir a votar, o que te pregunten, en general que te preguntan, ya, pero ¿cuándo es? ¿Cómo es el sistema? Como que ahí me queda la duda, como de que siento buena recepción, pero no tengo certeza de que estén tan convencidos de ir a votar masivamente. Ahí claro, como que tengo mis dudas. claro. ¿Y tú por Sí. allá cómo ves la cosa? Em, ¿Cómo la veo? Em, Mira, yo creo que hay un grupo grande de gente que está viviendo, depende harto, como el distrito mío, el distrito 11 es un distrito muy, muy variado, que va Sí, desde los más ricos de Chile hasta de alguna manera algunos de los más pobres de Santiago, mm, o sea, va desde Lo Hermida y La Faena en claro, Peñalolén hasta La Dehesa y Lo Barnechea, digamos, o claro. Itacura. Veo mundos bien diferentes, Mm, en algunos veo mucha desinformación, en los mundos mm, populares veo desinformación y veo hastío. sí, Eh, o sea, veo también esa sensación como de que no tiene ya nada que ver de quién sea el que le va a hablar, sino que claro, cualquier cosa que huele a política, no, entre un concejal, un constituyente, un alcalde, un gobernador, es como una misma mazamorra media ya como, ya, como, sí, como de la que se está medio harto. Pero al mismo tiempo, otros mundos que están súper como esperanzados y comprometidos con la idea de este cambio que se viene. Pues, o sea, es como eso, sí. por lo tanto, de todo. Pero yo supongo que en la semana, esta última semana que nos queda, debiera tener como un acelerón de intensidad. Ojalá, ojalá. Mm. También pasa harto esto de que como son cuatro elecciones, como son tantos candidatos que yo, por ejemplo, afuera de mi patio tengo acumulado todos los papelitos que me han llegado. Y entonces yo digo, oye, yo también estoy haciendo lo mismo. Pero yo digo, para alguien que no está conectado, debe ser un enreo todos estos candidatos y saber cómo a qué va cada uno. Mira, Pero bueno, no sé cómo es en el distrito 12, pero eh, acá son, por ejemplo, en Peñalolén hay ¿ya? 90 candidatos a Mm, concejales. sí, Solo en Peñalolén somos 59 candidatos a constituyente.
sí, Hay un cargo nuevo que es el de gobernador, y además están los alcaldes. O sí. sea, yo no conozco los nombres, no para nada. No, no hay forma. Imagínate lo que puede ser un ciudadano que está en estos momentos no preocupado de la elección, sino que de su Claro, sobrevivencia y de los problemas de la pandemia. sí, Bueno, sí. pero con eso va a tener que Nos lidiar tocó, este gran proceso que nos tocó. sí, esto, exactamente. Bueno, y para entrar en materia de lo que te proponíamos conversar en esta ocasión, eh, que tiene, bueno, te cuento un poco que hemos estado generando estos conversatorios semanalmente, sobre todo aprovechando el tiempo que no podíamos salir, para generar conversaciones en torno a temas que a lo mejor desde nuestra candidatura no manejábamos tanto y nos parecía interesante poder abrir el debate, que se generara más, poder aportar con información. Entonces hemos estado conversando, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las propuestas de las agrupaciones animalistas. La semana pasada estuvimos con Claudia Redondo hablando del tema de cultura y nos parecía interesante poder conversar contigo por tu experiencia con un tema que yo no tengo tan claro cómo incluirlo en la constitución propiamente tal, pero que sí me parece fundamental en el punto en el que estamos, que en definitiva es un avance en nuestra democracia, que es el rol de los medios de comunicación. A mí me ha pasado, yo soy una persona que he trabajado siempre en el territorio, por lo tanto, el tema con respecto a aparecer en los medios de comunicación ha sido como muy aislado, ¿no? Y de repente nos pasa, sobre todo yo hoy día pensando en las encuestas que han salido los presidenciables, como que si tú no apareces en un medio de comunicación, prácticamente no existes. Y la opinión que levantan, esto que en el mundo político es súper importante, lo que aparece en el Mercurio, lo que aparece en la Segunda, entonces, eh, pensando también en los medios más locales, comunitarios, que tienen poco espacio, eh, pensábamos en esto, de cómo, de cuál, o si es que a lo mejor genera o no un rol, cómo esto se relaciona con el proceso constituyente, y qué podemos hacer también, tal vez, si es que podemos hacer algo desde la ciudadanía para empujar el camino como más eficiente, más útil, no sé, de los medios de comunicación, pensando especialmente que hoy día los medios ya no son como desde el que emite hacia el que recibe, sino que hoy día es una cosa más interactiva. Bueno, entonces con esto quiero partir como interpelándote con esta primera que a lo mejor lo pusimos como un poco obvio, pero tal vez no lo es, y que es, ¿realmente juega un rol los medios de comunicación en la democracia? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo, mira, el día lunes se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así es. Yo partiría contestándote con lo siguiente. La libertad de expresión, o sea, no dificulto, no se me ocurre que haya un valor más intrínsecamente propio de la democracia que la libertad de expresión. Todos los demás vienen después. ¿Y por qué? Porque la democracia, ante todo, es, digamos, el respeto por la opinión del otro y las decisiones tomadas en conjunto. Por lo tanto, una comunidad que restringe esa libertad, o sea, que uniforma o que impone una manera de pensar a todos los habitantes, es por esencia lo que se llama una comunidad no democrática. Por lo tanto, para partir por esto, yo lo diría de este modo, la libertad de expresión es la sangre que hace latir el corazón de la democracia. Eh, Hay democracias más justas, más injustas, más redistributivas, menos redistributivas, más igualitarias, menos igualitarias, pero no hay democracia sin libertad de expresión. Y la libertad de expresión se encuentra, se manifiesta en los medios.
porque la libertad de expresión no es la capacidad de poder expresar en secreto, sino que es Claro, la posibilidad de poder expresar en público. De manera tal que una comunidad donde no hay las posibilidades y los canales para que las distintas maneras de pensar sean conocidas por el resto, es una sociedad que tiene muy restringida su ámbito democrático propiamente tal. Ahora, creo que este tema es bien interesante y bien complejo, ¿eh? Y con los mm, tiempos, en los tiempos que corren, cada día más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo fundé el The Clinic en el año 98, eh, había censura cinematográfica. O mm, sea, claro, todavía existía, habían herencias de la dictadura que prohibían que determinadas cosas aparecieran, como las tentaciones que ha tenido ahora Piñera últimamente, como de acallar algo que sale en los medios. Pero la verdad es que al día de hoy, acallar lo que sale en un medio se parece más a una tontera que a un acto dictatorial, porque no es claro, posible, porque no es posible. O sea, en ese entonces, cuando salió el Clinic, lo que no salía en el Mercurio en la Tercera no existía. Por claro, lo tanto, esa censura o ese dominio de los medios llevaba a un control muy grande de la información. La cosa con la que nos vamos a empezar a encontrar en el futuro, y que creo que esto va a ser un tema constituyente, no para decirlo taxativamente, sino que va a tener que abrir un gran problema, es que hoy día tú puedes abusar no solo acallando medios, sino que metiendo informaciones falsas. Os, ¿Qué quiero decir con esto? Ya sabemos lo que es el fenómeno de la fake news y claro, sabemos el manejo de las redes que hacía alguien como Donald Trump, que sus enemigos eran la prensa, era el New York Times, era el Washington Post, eso eran los enemigos de Donald Trump. Entonces, estamos ante una situación que es bien compleja y contradictoria, porque por una parte tenemos que garantizar que cualquiera pueda expresarse libremente y por otra parte tenemos que garantizar que no se abuse, que un mega conglomerado no abuse de esa libertad generando hoy día producto de los algoritmos, de las nuevas tecnologías que pueden ya hoy día incluso generar manejos neurológicos, neuronales en la gente, etcétera, no tenga un poder desmedido. Entonces, claro. para terminarte la idea y para seguir más bien conversando, ¿cuál es el dilema con que nos vamos a encontrar? ¿Cómo generar una multiplicidad de medios o una amplitud que permita que todas las maneras de ver el mundo, que las distintas verdades en circulación tengan su lugar, sin que nadie pueda ir y acallar una? Y por otra parte, ¿cómo vamos a hacer que determinados poderes, Facebook, Google, las más grandes fortunas del mundo, al tener un dominio de la web, sin prohibir, no puedan intervenir los procesos Mm. democráticos, las tendencias y los pensamientos de la gente, en fin? Yo la respuesta taxativa para decirte, Paulina, así decirte, esto tiene que ser dicho de esta manera, no la tengo. Y además no serviría nada que la tuviera, así como creo que en casi todos los temas de la discusión constitucional no sirve para nada el que ya sabe cómo debiera ser el artículo, porque ese artículo que Claro. él ya sabe cómo debiera ser no va a ser así. Ese, esa es Es cierto. o sea, por definición no va a ser así. Pero lo que sí podemos saber es que aquí hay un asunto que vamos a tener que reflexionar en conjunto de manera bien importante. Sí, pensaba que todo esto que tú dices, efectivamente, al final esta manipulación o la desviación, al final es como un exceso de información hace que quedemos completamente desinformados. Y entonces pensaba un poco esto de las confianzas en las instituciones. Y como por ejemplo en la última encuesta la radio aparecía como entre los tres niveles de mayor confianza, no así los medios escritos, no así incluso como que las redes sociales se suponía que iban a hacer también un espacio de información, pero finalmente vamos a también caer en la desconfianza de decir que no creemos, no vamos a creer nada de lo que ahí aparece porque corremos el riesgo de que no sea cierto. Eh,
pero al mismo tiempo yo veo de que, por ejemplo, los periodistas tienen altos niveles de confianza. En la última elección presidencial, eh, los dos candidatos de la izquierda eran periodistas, o se hicieron conocidos a partir de su rol en los medios de comunicación. Hoy día, por ejemplo, que aparece la Criteria, Pamela Giles, que es periodista, aparece J.C. Trabajó, Rodríguez. la Pamela trabajó en el Clinic mucho tiempo, te voy a decir, ¿eh? Claro, imagínate. Entonces, como que, bueno, creo que hoy día estamos en una época como de la ambigüedad misma, ¿no? Entonces, por una parte, como que igual hay mucha desconfianza con la televisión, con los medios y todo, pero al mismo tiempo las personas que más suscriben como aprobación, llegando incluso al nivel de pensar de que pueden ser nuestros presidentes, eh, son personas que se han desarrollado profesionalmente en estos medios. Y eso me llama como mucho la atención. Eh, Hay, Dime. hay hartos temas en lo que tú estás planteando, y bien contradictorios una vez más, Sí, porque efectivamente la radio, que es un medio que a mí me encanta, las últimas décadas yo he trabajado mucho en radio, digamos. ya. Tuve un programa durante 15 años en la Radio Cero, y hasta antes de dedicarme a esta candidatura tenía un programa en T13 Radio y también en la Radio Sonar. Y Ya. es un medio lindísimo, porque además es un medio en el que tú estás muy cerca de la gente. O sea, la Sí, es voz, cierto. cuando tú tenías una radio prendida, le estás hablando al oído a alguien en una situación muy íntima. Es cierto. Y, y se genera una cosa que viene extraordinaria. Pero yo creo que la confianza de la radio, voy a llevarlo al tema que planteabas en un inicio. La confianza de la radio se debe, en primer lugar, a que hay muchas radios. O sea, hay espacio para muchas voces. Esas muchas voces no son anónimas, como sucede en las redes. O Es sea, cierto. vienen de un lugar que finalmente da garantía. En las redes, ¿qué es lo que pasa? Una persona con un nombre inventado dice cualquier barbaridad, digamos, y nadie se hace responsable de lo que él dice. Eh, y en los fenómenos que producen las redes, cosa que ya está estudiada, las noticias falsas gustan más que las verdaderas, Sí, claro. porque suelen ser darte en el gusto. Y la Mm, realidad en general es más enredada que lo que uno quisiera creer. así es. Ahora, viene un problema con este gusto, con esta popularidad de los periodistas que tú mencionas, o por lo menos a mí, como alguien que ha ejercido el periodismo en los últimos años, me da problema. La responsabilidad del periodista es con la verdad, no es con el aplauso. La verdadera responsabilidad del periodista no es con decir cosas populares, ni con decir cosas que a la gente le gusta escuchar. En general, yo diría que al revés. Mm, La gran responsabilidad del periodista es decir cosas que la gente puede no querer oír. claro. Es hacerse cargo de esas verdades, por lo mismo que hablamos como de la fake news, ¿no? Claro. Las noticias falsas gustan más que las verdaderas. Bueno, el periodista debiera ser el que ayuda a problematizar la conciencia de la gente y no aplaudirla como foca. Mm, Y a mí no me gustan estas popularidades de los periodistas que andan dando vueltas, para serte bien honesto. Eh, Porque me generan una sospecha. mm, La sospecha de ser, de alguna manera, porque funcionan más como comunicadores que como periodistas. claro. Y los comunicadores, que no sé si sea necesario ponerles nombre a esto que tú estás diciendo, los comunicadores generan algo así como una comunidad emocional o buscan la comunidad Mm, emocional con el público. es cierto. Y yo no estoy en contra de la comunidad emocional con el público, me parece que es muy valioso esto que se acerca a una palabra que está hoy día eh, tan prestigiada, que es la empatía. Mm, Pero yo no sé si ese sea el rol que más me importa que cumpla el periodista. mm, Eso es lo complejo. te Eh, entiendo.
es posible que sí sea el que más le deseo en muchas cosas a un político, que sí sea el que más le deseo a veces a un animador, eh, claro. no sé si a un periodista. Mm, Y por lo tanto, desde el minuto en que uno empieza desde que un periodista empieza a volverse un personaje muy popular, muy querido, muy admirado, muy como que dice lo que yo quiero oír, dejó de ser un poco periodista. empezó a generar desconfianza. Dejó de ser un poco periodista porque a veces, por ejemplo, porque a veces el culpable es el débil y nadie Mm, quisiera decir que el culpable es el débil. claro. Mm, A veces el criminal no era el que parecía más, a veces el criminal era el que parecía el bueno de la claro, película. Y claro, la tarea del periodista es decir que el criminal era el bueno de la película. claro. Y eso es muy complejo. Sí. Yo pensaba esto que también, mm, como, a lo mejor esto que tú dices son como verdades un poco incómodas, pero yo observo de que tenemos como medios de comunicación, me imagino que tiene que ver también por el tema de que los medios, claro, juegan un rol en la libertad de expresión, la democracia, etcétera, pero por otro lado igual son instancias comerciales que necesitan vender. Entonces, No, es tiene que, una relación como audiencia elector, o sea, es que audiencia espérate, ciudadano. Sí, dale. no, es que ahí hay algo claro, porque yo me fui al tiro a la sutileza, porque si vamos a Ya, hablar de los medios de comunicación en Chile, digamos, claro, los grandes medios de comunicación en Chile son esencialmente representantes de determinado poder. claro. Eso es evidentemente así. Es Pero tan yo así. igual, sí, dime, No, los medios, algo que no a todo que no siempre resulta fácil de entender. Todos los medios tienen línea editorial. O claro, sea, nunca un medio, solo un medio sin vergüenza puede decir yo soy el representante simplemente de la verdad. claro, Eso es una estafa, digamos. Los buenos medios y los buenos periodistas buscan ser lo más verídicos posible. Pero piensa tú, esto lo digo como director de un medio durante 20 años, ¿eh? Pero piensa tú que yo puedo elegir qué verdad busco. mm, O sea, yo puedo ir a investigar la, 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 las asquerosidades del más millonario o puedo elegir ir a buscar las truculencias del criminal más pobre. claro, Yo puedo elegir develar los hilos del gran poder o puedo elegir ir a contar el cuchillo con el que un indigente mató a un transeúnte. claro, claro, Ya, eso se llama líneas editoriales en buena medida. claro, En Chile, en Chile y en el mundo, especialmente ahora que los medios de comunicación no son negocios, son pura pérdida de plata, que es un gran tema, es un gran problema. O sea, sí, los medios ya no saben cómo financiarse. Y eso ha mm, hecho que los medios que persisten, que se mantienen vivos, son en buena medida mantenidos por ricos. El Mercurio mm, siempre ha sido el órgano de comunicación de la clase alta o de la pseudo aristocracia chilena. Siempre ha sido eso. Tanto así que adentro de sus páginas mostraban hasta cuando ellos se casaban. claro, sí. O, Y o, todavía lo hacen, ¿no? Yo no bueno, lo leo, pero ya. Por lo tanto, no nos confundamos, eso es el Mercurio. Ahora, tendría que decir que el Mercurio es un bastante buen medio de esa clase social y de ese grupo de poder. Eh, a claro, mí me carga, digamos. Yo, de hecho estoy vetado en el Mercurio hace 20 años. Nunca tú me vas a ver aparecer en el Mercurio. Nunca me han entrevistado. He escrito libros, hago cosas, soy constituyente, no sé cuánto, y nunca me han entrevistado en el Mercurio. no, claro, Porque hice el clinic, digamos. sí, claro. Y en el clinic teníamos un suplemento que se llamaba el Merculo. Y eso, y Después de eso ya no te invitaron nunca más. no me lo perdonaron, no me lo perdonaron nunca. Bueno, pero es un buen medio ultraconservador Sí, entiendo. y lleno de intereses económicos y lleno de grandes intereses. Eso es, eso. Y así pasa con los distintos medios. Bueno, en fin, no sé, me perdí, me fui por el hilo. Sí,
No, está bien. Es que a lo que iba yo, lo que te quería poner un poco en la mesa, es que eh, a partir como de estas audiencias, efectivamente, y estas líneas editoriales, yo siento un poco que tenemos medios de comunicación para elite y medios de comunicación para el resto del pueblo. Entonces yo, por ejemplo, yo digo, a mí me da lata comprar y leer el Mercurio, la segunda, me da lata. Y creo, y veo a mi familia, ¿cachai? Como que ellos no jamás van a comprar el Mercurio, la segunda o la tercera para informarse, sino que ellos se informan a través de las noticias de la televisión abierta, de los matinales, que hoy día han decidido generar un poco más de debate político, etcétera. Entonces, ya, no sé si será o no parte de estructural de esto de asumir, como tú dices, ya, el Mercurio es un diario de este mundo y nunca va a dejar de ser así, pero un poco mi cuestionamiento incluso desde una posición política, es decir, siento de que el mundo progresista, de alguna manera, hay una especie de renuncia al espacio, a cumplir este rol como medio de comunicación. Yo no logro entender que con todas las complejidades que significa mantener y financiar un medio de comunicación, que el mundo progresista no haya sido capaz de hacerlo. O sea, yo Mira, creo que el de Clinic cumplía un rol en un momento, pero efectivamente hoy día ya prácticamente el hecho no, chao. de comprar diario físico ya es algo que va a la baja, incluso la televisión abierta está en crisis también en términos financieros. Eh, Mira, entonces, yo soy más sí, viejo que tú, yo soy más viejo que tú y la transición chilena tuvo la obsesión exacta de lo que tú dices. Y la izquierda y la centroizquierda fue vergonzosamente inepta en la construcción de espacios de alternativa de las comunicaciones, porque partimos hablando esta conversación, hablando de lo importante que era que todas las opiniones puedan tener su espacio en el ámbito de la discusión pública. En Chile, la izquierda y el progresismo, al Clinic, por ejemplo, cosa bien impresionante, nunca lo ayudaron. Cuando te digo nunca lo ayudaron, uno tocó todo tipo de puertas. Esta fue una cosa que vivió. El Clinic nació con 1 millón de pesos que puse yo y 1 millón de pesos que puso un amigo mío. ya, Y fue creciendo de a poco y durante los primeros 3 años nadie pagó, nadie se cobraba sueldo. ya entiendo. Y yo perdí el Clinic cuando esto fue acumulando unas deudas y yo no tenía las posibilidades de mantenerlo y lo perdí Claro. directamente y se me fue un hijo, ¿eh? No, por supuesto, me Un hijo imagino. que era mi computador personal, al que yo le dediqué no solo 20 años, sino que un matrimonio, perdí un matrimonio, perdí no, eh, Imagínate. y el mundo progresista en esto prefería salir en las páginas del Mercurio. Claro, esa es la contradicción La ahí. hueá increíble, yo me acuerdo cuando llegó Volodya Teitelbaum, volvió del exilio y lo primero que hizo fue darle una entrevista al Mercurio. Eh, bueno, en fin, pero hoy día, yo creo que hoy día no estamos exactamente en ese mismo problema, Mm. porque hoy día, tal como tú dices, tú no lees el Mercurio y yo prácticamente tampoco, lo leo cada día menos. Pero me siento como fuera del círculo, ¿cachai? No, Porque es como que uno cuando está en el mundo político es como que esto mismo, decir, incluso los políticos de izquierda o los activistas políticos de izquierda se mueven hablándose a través del Mercurio, de la segunda, no sé. Eh, entonces, como, yo creo que cada día, o sea, hay un mundo que se mueve ahí que va a terminar con el proceso constituyente. Pero esperemos. sí, yo creo que sí. Pero sí, a mí me llama mucho la atención que, bueno, yo soy licenciada en historia, entonces yo siento que la relación que nosotros los historiadores o los que intentan hacer historia con el periodismo es fundamental, porque en Hermano. definitiva uno hace historia a partir del periodismo, del cronismo que se genera en cada época y es tu principal fuente para todo tipo de investigación. Entonces a mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, en los 70, 70, 80, yo entiendo que es una época donde todo incluso no se relaciona de una manera distinta, pero había un esfuerzo que a veces no tenía que ver con el financiamiento, porque la mayoría eran
eran pasquines populares. Yo, por ejemplo, hice investigaciones sobre política y el movimiento de pobladores, donde crítica urbana es fundamental para hacer ese seguimiento, y la crítica urbana el principio eran así unas fotocopias, ¿cachai? No, no nada del otro mundo. Entonces, me llama la atención esto de que no solamente desde el mundo de los políticos, sino que desde todo el mundo, incluso en términos culturales progresistas, eh, se haga esta renuncia. Bueno, Y bueno, ahora tú lo reafirmas contando lo del clinic. pero ahora, Paulina, lo que fue el diario El Ferrocarril, lo que fueron los miles de diarios populares, etcétera, ya yo a nadie le recomendaría hacer eso hoy día. Claro. Es una pérdida de tiempo. Ahora, no te olvides que, por ejemplo, el estallido social no fue convocado por las páginas del Mercurio. Claro. Las movilizaciones hoy día no son llamadas ni con panfletos. Yo esa es una cosa que Sí, siempre ahora le digo cuando trato de explicar el cambio de sentido de cómo los partidos políticos se van a tener que repensar, producto de estas transformaciones tecnológicas. Les recuerdo que, por ejemplo, en tiempos de Pinochet, a fines de Pinochet, una de las razones que hacía que uno se acercara a partidos, yo nunca he militado, pero lo que me hacía tener relación con militantes en determinados momentos era que ellos tenían el mimeógrafo. Entonces ahí podíamos hacer los panfletos, claro, para llamar a las marchas o las protestas. Y cuando se marchaba por el Paseo Ahumada, una de las cosas más lindas de las protestas en tiempos de Pinochet todavía era que tú caminabas por ahí y flotaban, era como avanzar por una nube de panfletos, como si fueran pétalos que caían del cielo. Ya, hoy día eso desapareció y no necesitas el mimeógrafo. Entonces, por eso es que quizás me pegué el salto muy rápido al comienzo cuando me preguntabas cuando hablábamos de los medios. Entonces, sí, hoy día ya el verdadero tema que vamos a tener que pensar pensando en Mañana en la Mañana, no es el mercurio de papel, digamos. El mercurio de papel ya perdió demasiado su poder. Todavía sabemos que sigue siendo la fronda, que sigue siendo el espacio, qué sé yo, pero yo ya no pelearía con el mercurio de papel. O sea, no sería mi blanco. Hoy día mi blanco sería que las redes y las nuevas tecnologías no se conviertan en un nuevo mercurio virtual con otras estrategias de poder. Ese sería mi blanco. Sí. ¿Me entiendes? O sea, que no... Y que es más complejo aún, ¿no? Porque por último, lo del mercurio tú sabes de dónde viene, tiene una firma, pero efectivamente las redes sociales, la información, como que me da la impresión que un poco el trabajo cívico entre nosotros los ciudadanos es que aprendamos entre todos cómo diferenciar si una noticia es verdadera o es falsa, cómo analizar las fuentes de las noticias, de dónde viene, como que pareciera que esa es la tarea, ¿no? Para que efectivamente las redes las podamos usar a nuestro favor. Exactamente. Las redes que nacieron como una mega posibilidad de pluralidad, como una mega posibilidad de democracia, como un espacio inimaginable y milagroso de encuentro de múltiples pensamientos, miradas, etcétera, nos está mostrando que se puede convertir en un monstruo. Nos está mostrando que se puede convertir en un engaño. Ese va a ser un gran tema. Ese va a ser un gran tema. ¿Cómo hacer para que ese mundo, que todavía hay que verlo como el Far West, te voy a decir en qué sentido, tú acuérdate, no tiene leyes. No tiene leyes. Y en los western que duran, que es un periodo de la historia norteamericana que dura no más de 20, 30 años, es la historia de la llegada de la ley. Este es un territorio salvaje en el que va a tener que llegar la ley. Está llegando la ley, pero es delicado cómo llegue la ley. O sea, claro, para no restringir la libertad de expresión. Exactamente.
y ahí está la complejidad de esto, que no puede ser que esa ley mate la esperanza de esto como un espacio de múltiples voces, pero tampoco puede ser que permita que determinados poderes manipulen esas voces para ejercer sus propios intereses. Claro. Oye, ¿cómo ves tú, relacionándolo todo esto con el tema ya del proceso constituyente? Porque a mí me da la impresión como de que son dos elementos en juego, en definitiva. Por un lado, efectivamente, el tema de la libertad de expresión, pero por otro, el tema del acceso a la información. Donde yo entiendo de que hay una forma de hacerse cargo de esto desde lo público en algún momento de nuestra historia, que es a través del diario La Nación, y por otro lado el canal público. Eh, y donde las dos, bueno, una cosa desapareció y el otro está ya, yo creo, ni siquiera estoy segura de que si existe esto de un rol público desde Televisión Nacional. Entonces, te pregunto tú, ¿qué piensas esto? ¿Debe hacérselo público cargo de estos dos elementos? Es también un ¿Y tema bien, cómo? ¿Y cómo? una vez más, es un tema bien complejo, que voy a preferir enredártelo que solucionártelo, digamos. Claro. Cuando estaba el tema del diario La Nación, yo lamenté mucho, porque lamento mucho cada vez que el Estado pierde muchas cosas. Yo lamento cuando a mí no me gusta que el Estado pierda espacios. Lo que lamenté ahí no fue que el Estado perdiera el diario La Nación, porque el diario La Nación también tenía un riesgo, era un peligro. Depende en manos de quien esté la información que genera. Así como el canal público, hay modelos en el mudo que hay que copiarlos. La BBC, por ejemplo, no es Sí, eso intervenida, hablamos el otro día. no es intervenida por los gobiernos, es un medio que no depende del gobierno de turno. Claro. Entonces, ¿cómo separar lo público de lo gubernamental o lo estatal de lo gubernamental en este tema que estamos hablando es central? A mí me preocupa, a mí no me gusta la idea de que el Estado tenga un medio de noticia, o sea, por definición, digamos, que un gobierno pueda intervenir las noticias que se dan. Lo que a mí sí me importa es que el Estado garantice el que todas las expresiones, investigaciones, verdades existentes tengan su lugar en la escena. ¿Cómo garantizar eso sin que necesariamente signifique su control? Es un gran tema. Y creo que lo constitucional nos va a llevar a discutir, si es que nos encontramos ahí, cosa que espero, lo constitucional nos va a llevar a establecer ese principio. O sea, el principio de que la pluralidad, la diversidad y la multiplicidad de opiniones tienen que tener su espacio en el ámbito público. Pero creo que vamos a tener otro asunto también, cómo de alguna manera se garantiza o se procura también espacios de confiabilidad en la verdad y en la información. Eso va a ser bien complejo para el futuro, ¿eh? Porque está lleno de medios o de espacios virtuales que dicen cualquier cosa, digamos. Sí. Está lleno. Y que pueden llegar a destruir tu honra o pueden llegar a tergiversar los sucesos. Así es. Entonces, es un tema, creo que como partimos esta conversación, es un tema central de la democracia, es un tema medular, pero que es un tema que está en un momento de gran complejidad, de gran transformación. Ya no basta con hablar de la censura como la conocimos. Claro, claro. No alcanza, pero sabemos el valor que queremos resguardar cuando estamos hablando de eso. Claro. No sé, yo es un tema que lo estoy estudiando, y cuando te contesto no de manera terminante, no es por ignorancia, sino que es por conocimiento. No está resuelto, claro, claro. ¿No? Yo creo que estamos en este mundo líquido donde estamos con un montón de procesos que está por verse si finalmente cuajan, si continúan, si desaparecen.
y yo veo que los medios de comunicación, y hoy día especialmente las redes sociales, cumplen además este rol como de que es la vía a través de la que uno conversa, ¿no? Antes como que la cosa, claro, era más del tú a tú, del boca a boca, de lo que sucedía o no en la organización vecinal, era ahí donde uno se encontraba, donde uno se informaba. Hoy día, por ejemplo, yo no me junto, no se hacen reuniones con mis vecinos del pasaje, tenemos un WhatsApp. Y en el WhatsApp conversamos y se difunden cosas, ya no, uno no va a la reunión de la junta de vecinos, uno hoy día se entera de todo porque la villa tiene un Facebook, entonces ahí se publica, ahí se discute, y a mí me ha pasado además en esto de la campaña de que transmitir todo a través de las redes tiene que ser corto. Entonces, el Twitter son 140 caracteres, si vaya a publicar un video no puede ser más de un minuto, entonces todo lo tienes que decir en corto, todo tienes que ser preciso, eh, y ahí pienso en el tema de la participación ciudadana y los medios de comunicación. Los medios no solamente en términos como de prensa, sino de cómo utilizar estos elementos para poder comunicarnos, para poder transmitir información, para poder debatir. Yo cuando converso con la gente digo, mire, yo no puedo prometer que la Constitución va a decir tal cosa porque yo voy a ir a pelear por esto, pero hay un montón de factores que tienen que ver para ver qué es lo que queda, que es la misma discusión del Parlamento, que hoy día a partir de cosas muy puntuales que la gente está pendiente, tratando de entender cómo funciona, pero que la mayoría de las cosas uno dice, no hicieron tal cosa sin ver como la discusión, las variables, etcétera. A lo que voy con todo esto es que se han dado como distintos debates y posiciones de distintas partes del mundo progresista y los más conservadores de cómo hacer real la participación y si Sí. es posible hacerla real o no. El otro día alguien comentaba y decía es que no nos podemos comprometer a la moción, a la iniciativa como a la moción popular dentro de la convención porque no es real, no es posible. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que es posible tener como un proceso constitucional participativo o tú lo ves más como que esta participación, bueno, la gente va a elegir su representante y un poco que funcione como el Parlamento, ¿no? Que no evalúen por los resultados finales. No, yo ¿Cómo ves tú esto? no solo lo veo posible, lo veo fundamental. Mm, Creo que este proceso, si no se abre a la participación ciudadana, si no procura máximos niveles de transparencia, arriesga no conquistar la legitimidad que requiere y que necesita y que es uno de sus objetivos centrales. Yo creo que mm, tienen que haber audiencias públicas, yo creo que tienen que haber sesiones de rendición de cuentas territoriales, yo creo que tienen que haber encuentros autoconvocados, todo esto peleado desde ya en el reglamento. Yo creo que tienen que haber sí, iniciativas ciudadanas de norma constitucional, si es que se juntan determinadas cantidades de firmas y que obligan a que uno lo discuta allá adentro. Yo creo que tiene que haber descentralización de las sedes, yo creo que tiene que haber utilización, exigirle a los medios de comunicación y utilización de las redes y de todos los mecanismos virtuales para estar mostrando esto de manera muy fluida y permanente. No es que crea, no es que piense si puede o no ser posible, es que creo que esto es nuclear. O sí, sea, yo creo igual. creo que si esto no es así, arriesgamos que el proceso constituyente fracase. Yo escribí un libro entre el año 2014 y 2018 que se llama Cuba, viaje al fin de la revolución. Y mientras Sí, estaba contando esa historia del fin de la revolución, me encontré en La Habana con que en ese mismo periodo eran las negociaciones del acuerdo de paz colombiano entre los ya. comandantes de la FARC y el gobierno Ujú, colombiano. Se pasaron 5 años, aproximadamente 10, 11 horas diarias reunidos en un lugar que se llamaba El Palco, en La Habana. Yo estuve mucho con todas las partes de este proceso. Después, de hecho, estuve en Cartagena de India cuando se presentó el acuerdo. Todos nos vestimos de blanco. Fue una ceremonia magnífica. Y estaba en Bogotá cuando fue el plebiscito. Y la mayoría colombiana dijo no. mm.
Bueno, esto a mí no se me sale de la cabeza cuando, cuando estamos hablando de que estamos entrando a un proceso constituyente, que al final tiene un plebiscito de salida. Sí, Y ese proceso constituyente tiene que ganar la legitimidad de la población para ganar ese plebiscito final. Por lo tanto, si es que no queréis que te lo hable solo por razones de bonomía y de amor a la claro, democracia, bueno, déjame decírtelo por razones pragmáticas, que este claro. proceso tiene que concitar la legitimidad de la gente para ser ratificado y validado. Así que creo que Sí, esa va a ser una pelea que hay que dar con mucha fuerza. sí, sí, es muy cierto. Bueno, ya vamos avanzando en la hora, ha estado súper interesante la conversación. Todavía nos quedan miles de preguntas, ¿no? Son todos como procesos abiertos y igual lo que me parece importante es poder tener estos espacios. Una de las cosas que a lo mejor las redes sociales nos regalan es esto, ¿no? Sí. O a veces las reuniones que uno hace por Zoom. A mí lo que me pasa un poco, que he tenido que irme acostumbrando y asimilar, aceptando todo esto de las redes sociales, porque temo un poco como que esto evolucione hacia la falta de contacto. Mm. Como que uno diga, ya esto es suficiente y entonces dejemos como de reunirnos, porque es suficiente por Zoom, no sé. Eh, A y mí no otro me va de a que pasar, además, fíjate, a mí no me puede pasar eso porque no, no esto, lo teme. no, porque si bien le reconozco lo que tú dices a esto, que nos permite cosas como esto que estamos teniendo aquí, esta cosa plana, el no ver el volumen, el no Mm, seguir, el no sentir la textura, a mí me tiene chato también en sí, determinado ámbito de mi vida. Yo no sí, comparo es esto cierto. con sentarme en una mesa a comer y a conversar con un amigo o con una Sí. amiga. No, y por otro lado, a mí me pasa además que hay un montón de gente que se queda fuera de esto, po. En general, claro, la gente más adultos mayor y todo, pero no solo eso, creo que hay una parte todavía muy significativa que no se conecta con esto aún, y entonces como que no es suficiente, nos regala algo, pero no, yo creo que no nos podemos quedar Ahora, aquí. no, ahora una de las cosas que yo creo que tenemos que pelear también en la Constitución es convertir en uno de los derechos sociales garantizados la conectividad. Sí, claro. Desde el año 2006, que Naciones Unidas considera la conectividad a la web un derecho humano. Fascinante. Y a mí me parece, entiendo muy bien por qué es eso, y Mm, lo defiendo mucho, porque, quien no tiene acceso a esto hoy día es un marginal. sí, totalmente. Y si algún trabajo tenemos por delante en la Constitución y en la construcción de las Mm, democracias, se llama la integración del sí, máximo de personas y ciudadanos a la discusión pública. Y sí, por lo tanto, totalmente. el esforzarse y trabajar para que esa conectividad no le falte a nadie es un Mm, derecho de primera necesidad hoy día. sí, totalmente de acuerdo. Ya, Eso, vos, Paulina, Pato. un Muchas gusto. gracias por darte el tiempo, hacer este paréntesis en esta agitada campaña estos últimos días, que te vaya súper bien y esperemos encontrarnos en la Ojalá, convención. ojalá. Te mando un gran abrazo y Eso, mucha suerte para ti y también. paciencia. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron en este ratito. Un Chao, abrazo. chao. Chao.